Y Dios te bendiga. Nuevamente estamos por esta pantalla porque hoy el Señor ha preparado una palabra que ha puesto en mi corazón para tu vida y necesito que te pongas cómoda o cómodo para que la recibas y que el Espíritu Santo una vez más me ayude a fluir conforme a su voluntad con esta palabra. Que se hable lo que Él decide, lo que Él desee en este mismo momento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Yo estaba estudiando y el Espíritu Santo me hacía entender parte de la vida de Jacob. Y cuando estaba leyendo y escudriñando la palabra y la vida de Jacob, me daba cuenta que por momentos nosotros hemos llamado que Jacob ha sido un ladrón, que Jacob ha sido una persona que siempre lo relatan como que en ciertas cosas como el malo del cuento, en referente a la primogenitura que él supuestamente le robó a su hermano. Y como la palabra de Dios siempre tiene varios ángulos, y en este día quiero darle este ángulo que el Señor me puso para yo poder autoanalizarla, para transmitirla a tu vida. Una de las cosas que nos damos cuenta aquí es que realmente había una promesa desde el vientre de su madre. Cuando tú ves que realmente que Dios le habla y le hace entender a su mamá lo que ella portaba y lo que ella tenía en su vientre y qué posición iban a tener cada uno. Una de las cosas que realmente quiero resaltar aquí es que siempre se habló que él iba a recibir eso grande de parte de Dios. Y una de las cosas que podemos ver también aquí, Dios siempre le hizo entender a su madre lo que Jacob iba a cargar, lo que Jacob portaba desde su vientre. Pero yo quiero resaltar es que realmente lo que podemos ver aquí es que hubo una madre que no fue sabia, una madre que realmente no pudo darle el lugar en ese momento a Dios para que él pudiera lograr de recibir lo que ya Dios había dicho. Prácticamente empujó o prácticamente este, dañó en ese momento para que él pudiera recibir lo que tenía que recibir de la manera que Dios ya había proclamado o prometido a la vida de Jacob. Vamos a hablar de todo esto porque aquí Dios nos va a hablar a nosotros y vamos a entender muchas cosas a nuestra vida. Yo quiero que vayamos primero a Génesis capítulo 25, verso 23, donde leo la palabra honrando al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y el Señor le dijo, los hijos que llevas en tu vientre llegarán a ser dos naciones. Desde el principio las dos naciones serán rivales. Una nación será más fuerte que la otra, y tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. La estoy leyendo en la NTV, más clara y más precisa. Entonces me llama la atención porque Dios le dice, ¿sabes qué? Tú tienes dos hijos en tu vientre. Y los dos hijos que tienes ahí tienen un llamado grande. Entonces después le dice, pero vienen con rivalidad, rivalidades del vientre, ya vienen peleando, ya vienen forcejeando lo que cada uno porta del llamado que viene. Y una de las cosas que dice, el pequeño será mayor que el mayor y el mayor le servirá al pequeño. Inmediatamente ya Dios había posicionado a Jacob con la primogenitura y inmediatamente vemos que él ya tenía ese llamamiento desde el vientre de su madre. ¿Por qué resalto esto? Porque realmente yo quiero hacerte entender en tu vida y en mi vida y todo aquel que quiera agarrar, cuando nosotros tenemos algo de parte de Dios, ya Dios ha proclamado y ha dicho y ha destinado. ¿Quién podrá quitarnos eso? ¿Quién podrá, como quien dice, desechar o arrancar lo que ya Dios ha proclamado desde que antes tuvieras el vientre de tu madre? Y aún así, vemos la manera de que hubo una madre que no fue sabia, una madre que realmente no pudo ayudar a su hijo a alcanzar el propósito de parte de Dios de una manera sabia, inteligente, sin dañar que su hijo pudiera tener consecuencias. Quiso ayudar a Dios en lo que ya ella portaba y lo que ya ella tenía desde su vida. Cuando tú y yo realmente tenemos un llamado y un propósito de parte de Dios, nosotros tenemos que encaminar ese llamado, sí, encaminarlo, pero no dañar o tratar de empujar para que Dios
nos dé el llamado. Y yo quiero resaltar esta parte porque muchas veces le hemos echado la culpa a Jacob, que ha sido el ladrón. Jacob ha sido la persona que robó, que le quitó la primogenitura a su hermano. Pero el que la empujó a eso fue su madre. Su madre sabía que su hijo tenía eso. Sí, pero ella quiso ayudar a Dios para que su hijo recibiera eso. Y es lo que yo quiero que nosotros entendamos el día de hoy. ¿Por qué, Migdeli? Porque el día que nosotros nos levantamos a ayudar a Dios o querer empujar o querer decirle a Dios cómo hacer las cosas, ahí es cuando realmente nosotros dañamos lo que Dios nos va a entregar. Y es por eso que nosotros tenemos que decirle al Señor que nos ayude a caminar en obediencia para alcanzar lo que ya Él dijo, lo que ya Él proclamó, lo que ya Él destinó, lo que ya Él prometió, pero no querer empujar ni ayudar a Dios, porque realmente lo dañamos, destruimos. Y puede hacer que alcancemos, claro que sí, que alcancemos eso, pero realmente de la manera que Dios no quería. Y quiero resaltar antes de meterme más profundo a esto, como por ejemplo en Abraham con Sara. Sara quiso prácticamente dañar lo que Dios le iba a entregar. ¿Por qué? Porque ella tenía que esperar, ella tenía que mantenerse, ella tenía que tener perseverancia, paciencia. Ella quiso ayudar a Dios en ese momento y prácticamente no ayudar, sino también como que opacar el poder de Dios en lo que ella había recibido de parte de Dios, que era una promesa de quedar embarazada. Y prácticamente eh, eh, puedo decir en este momento que ella en pocas palabras le dijo a Dios, ¿sabes qué? Yo creo que la promesa se está tardando, yo creo que no es posible que tú lo hagas. Y buscó a Agar inmediatamente, metió en el plan algo que Dios no tenía en ese momento. Más sin embargo, vemos como Dios este, resalta en la Biblia que respalda a Agar y a su hijo, y ahí vemos esa historia. Pero ella quiso ayudar a Dios. Y realmente cada vez que tú y yo nos levantamos a querer ayudar a Dios, dañamos todo. O sea, Dios te ha hablado, Dios te ha dicho, Dios te ha prometido algo, sí, pero quiero que el día de hoy te levantes a no empujar y no mucho menos a, a manipular en la bendición para alcanzarla. Y tampoco quiero, de parte de Dios te digo, que trates de ayudar a Dios, porque es prácticamente como decirle a Dios, quítate para yo ayudarte. Es como que tú no tienes experiencia para poder ayudarme en esto. Entonces es importante que nosotros nos levantemos a pedir al Señor siempre en sabiduría, en lo que Él ha dicho, en lo que Él ha proclamado, en lo que Él nos está diciendo. Ya vamos a entender por qué te llevo a esto. Vamos al libro de Génesis, capítulo 27, verso 6. Sí, verso 6. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo, he aquí yo he oído a tu padre que habla con Esaú, tu hermano, diciendo, tráeme caza y hazme un guisado, para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que yo te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob le dijo a Rebeca, esta es la parte que más me gusta. Y Jacob le dijo a Rebeca, su madre, he aquí Esaú, mi hermano, es hombre velloso, y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Esta es una de las partes que me llama mucho la atención, porque Jacob le está diciendo a su mamá, porque su mamá prácticamente lo está presionando para que él vaya en ese momento a engañar a su papá, prácticamente a mentir, a engañar y a robar. 3 herramientas del enemigo. Y yo digo, ¿cómo es posible que realmente habrá madres en estas condiciones empujando a sus hijos con herramientas del diablo y no con sabiduría de Dios? Y esto es peligroso porque realmente hay madres que en lugar de estar
llevando a sus hijos al bien, lo estarán llevando al mal. Y yo quiero resaltar aquí porque sí, Jacob tenía un llamado. Ella tenía en ese momento, eh, vamos a decirlo así, estaba preocupada por cumplirle a Dios con lo que cargaba su hijo. Y eso es importantísimo. Pero no fue sabia. No fue sabia. Porque ella está usando tres herramientas que realmente su hijo está reconociendo que si en ese momento se daban cuenta de lo que él iba a hacer inmediatamente, no le iba a traer bendición, sino maldición. Y cuando tú ves aquí, muchas veces le hemos echado la culpa a Jacob, que ha robado, que fue mentiroso, que esto, que lo otro, pero él sabía lo que iba a hacer en ese momento y le iba a traer consecuencias. Y lo hace en ese momento es por agradar a una madre, no para agradar en ese momento su voluntad, aún sabiendo que él tenía algo grande. ¿Por qué digo esto? Porque ya lo voy a resaltar en la parte donde él y su hermano, él le compró la primogenitura. Y ahí vamos a meternos ahorita en esa parte de la Biblia, pero lo que quiero primero hablar es esta parte que el Espíritu de Dios me está poniendo para yo resaltar. Cuando tú ves que realmente su mamá es el quien lo conduce a ganarse la bendición o a alcanzar la bendición de la manera incorrecta, es cuando vemos que realmente eso le trae maldición a su vida. Y yo digo algo y es importante, que nosotros le hagamos caso a nuestros padres, que nosotros honremos a nuestros padres. Pero yo quiero resaltar algo que el Señor me puso en mi corazón la otra vez cuando yo estaba estudiando la Biblia en la vida de Jonatán. Jonatán, por honrar a su papá y por estar detrás de su papá, pero Saúl no fue una persona, ya lo último, ni que estaba ya ungido, ni estaba lleno de la presencia de Dios. Y realmente yo no quiero que muchas personas vayan a decir, ella está enseñando una palabra que está llevando a los hijos que deshonren a sus padres. Pero quiero resaltar algo que el Espíritu Santo me enseñó a mí. Y es importante que tú entiendas esta parte. Porque nosotros tenemos que honrar y obedecer a nuestros padres, sí. Pero hay una parte que nosotros tenemos que tener cuidado. Y primero, ante nosotros honrar a nuestros padres terrenales, primero hay un Padre celestial. Y es por eso que yo quiero el día de hoy resaltar esta parte, porque Jonatán, él amaba demasiado a David, demasiado. Y él quería muchísimo a David y eso lo hablé ayer en estos días. Ellos hicieron un pacto de amigos y todo lo hermoso que ellos hicieron. Pero una de las cosas que me llamaba la atención de Jonatán, que si él realmente se hubiese quedado con David, él no hubiese muerto, él no hubiese perdido tanto estando con Saúl, que ya no tenía la presencia de Dios. Y es por eso que la palabra nos dice a nosotros que el que no esté apto para dejar padre, madre, amigo, hermano, familia, o sea, realmente no puede ser un seguidor de Cristo. Y cuando nos dice esto no es que lo vamos a odiar ni a detestar, sino que hay cosas que se tienen que poner primero a Dios que realmente a nuestra propia familia. Si Jonatán se hubiese quedado con David, yo te aseguro que Jonatán hubiese sido uno de los mejores valientes de David y hubiésemos visto más historia de él, porque realmente para mí era un buen hombre, lo tenía todo y al lado de David mucho más, pero realmente él siguió a Saúl y estando con Saúl es que él muere. Y yo sé que muchas personas a lo mejor pueden esta parte criticarla, pero es importante que nosotros entendamos lo que el Espíritu Santo me está haciendo entender. Yo estoy viendo aquí una madre no sabia, porque nada más con la sabiduría de discernir el comportamiento y la actitud de la mamá de Jacob en este momento, vemos que Rebeca está llevando y conduciendo a su hijo a tres cosas y a tres herramientas del enemigo, no de Dios. Sí, estaba para alcanzar el propósito. El propósito es importante, sí, pero nosotros tenemos que saber y tener sabiduría para ganar y obtener lo que cargamos de parte de Dios. Sí, no, porque yo por ejemplo, quiero ese pantalón y me dijeron que eso era mío
y me dijeron que estaba en esa tienda y yo lo tengo y eso es mío porque eso es para mí. Pero la forma de yo obtenerlo, yo es esperar que cierren la tienda para abrir los candados y partirlo y agarrarlo de la manera para robármelo. No está mal, está mal. Porque yo puedo obtenerlo trabajando, pagándolo por cuotas, decirle al Señor, ayúdame para conseguir esa bendición de eso que tanto anhelo y quiero. Entonces no es de la manera fácil, sino de la manera que nosotros tenemos que saber de legal. Él lo hizo ilegal. Entonces no lo hizo porque realmente él lo quería. Él sabía que eso le iba a traer maldición. Definitivamente Dios habla de una manera tan hermosa en su palabra. Y eso, él le dice, esto me va a traer maldición. Dice la palabra, y su madre le respondió, hijo mío, sea sobre ti sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelo. Entonces él fue y lo tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisado, como a su padre le gustaba. Y como Rebeca los vestidos de Esaú, lo vistió como los vestidos de Esaú. Y ahí vemos la manera que ella hace, ella lo viste, ella lo cambia, trata de la forma de que cuando su padre lo palpara, lo oliera, creyera que fuera Esaú. Eso lo sabemos y esa historia la hemos leído varias veces, pero lo que quiero hacer entender es la maquinación de Rebeca, la actitud, el comportamiento para mentir fácilmente. O sea, yo me pongo a imaginar cómo es que tú puedes transformar una persona. Ok, el papá de él estaba un poquito ciego de vista, estaba anciano, pero era demasiado la forma de Rebeca cambiar a su hijo para ponerlo igual que su hermano, para que su esposo se creyera el cuento en ese momento para que su hijo robara. Y yo digo, o sea, esta mujer definitivamente era una maestra para robar. Esta mujer definitivamente era una maestra en mentir. ¿Cuántas madres estarán en estas condiciones y después vienen a querer decirle a Dios, ¿por qué mi hijo? ¿Por qué mi hija? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Y por qué yo? Tú que eres madre o tú que eres padre, puedes autoanalizarte el día de hoy y pedirle al Señor en este momento que traiga memoria y que te haga entender que tú estás sembrando en tus hijas, que tú estás sembrando en tus hijos. ¿Qué es lo que tú le estás transmitiendo a ellos? ¿Qué conducta, qué actitud, qué sabiduría? ¿Realmente del bien o del mal? Porque después no te quejes cuando tú veas un malandro en tu casa. Después no te quejes cuando tú veas una prostituta en tu casa. Después no te quejes cuando tú veas una lesbiana en tu casa. Porque muchas veces hay personas que quieren ir a reclamarle a Dios porque tienen esa hija, pero no se ven lo que ellos han hecho, cómo ellos han tratado, cómo ellos realmente se han levantado a tener comportamientos y enseñanza delante de sus hijos. Y esto hay que entenderlo. Ante todo, sabiduría y traer a memoria qué es lo bueno o qué es lo malo que tú estás haciendo como madre o como padre. Entonces yo veo aquí un hijo que no quería hacer en ese momento lo malo. Y él ya sabía que él portaba lo que tenía de parte de Dios. En el capítulo 25, vamos por si no me equivoco, capítulo 25, sí. En el capítulo 25, del verso 27, ya él había llegado a un acuerdo que eso era de él, que eso era de él, porque su hermano se lo vendió. Pero Jacob no quería obtener la primogenitura de la manera incorrecta. Y yo quiero resaltar aquí porque el capítulo que te leí ahorita era el capítulo 27. Y esto fue antes de que ella lo enviara para que él obtuviera de la manera incorrecta la primogenitura. Entonces crecieron los niños y Esaú fue diestro a la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto
que habitaba en tiendas, y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, y más Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volvió Esaú del campo cansado. Y dijo Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob le respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Algo que me gusta, que él fue sabio, porque en ese momento su hermano estaba cansado. Y esto es para todos nosotros. Lo que tenemos que entender, que cuando el enemigo va a llegar a tu vida para quitarte y robarte lo que tú portas de parte de Dios, no es cuando todo está bien, no es cuando tú estás fuerte, sino cuando tú estás débil. Él estaba cansado, estaba ahí en ese momento. Lo que menos quería era que le estuvieran en ese momento hablando de primogenitura. Lo que quería era comer, descansar y dormir. Y es peligroso cuando nosotros nos dormimos o nos cansamos espiritualmente, porque Esaú estaba en esas condiciones. Y vemos aquí que Jacob le dice: mira, véndeme la primogenitura. Él sabía que eso era de él. Él sabía lo que portaba de Dios. Él sabía que su hermano no le daba importancia. Él sabía en ese momento que él podía pedírselo legalmente y su hermano se lo podía dar. Vemos la sabiduría. Él dice: ¿sabes qué? Él es el que decide si me lo vende o no me lo vende. Y yo voy a respetar su decisión. Y literalmente su hermano se lo vende. Él no lo pide de una manera ni agresiva ni violenta, ni una manera tampoco de robarlo. Él decide. Y es lo que yo quiero que tú entiendas el día de hoy. Tú cargas una primogenitura, un llamado y un propósito desde el vientre de tu madre, pero tú eres el que decide si la vende. Hay personas que dicen: ay, yo no sé por qué Dios usa a fulano de tal más que a mí. Ay, yo no sé por qué Dios le da más dones a fulano que a mí. Ay, yo no sé por qué Dios usa más en la iglesia no sé quién que a mí. Porque yo esto. ¿No será que tú has sido como Esaú? No te ha importado la primogenitura, el propósito, el plan que cargas de parte de Dios. Y hoy en día lo estás viendo en la vida de otra persona. Porque un día lo desechaste, porque un día no lo valoraste, porque un día realmente no le diste el valor, porque un día realmente no te importó ese plato que realmente recibiste. Es peligroso, porque esta es la otra parte que quiero resaltar. Eva y Adán, ellos perdieron el paraíso del Edén, y realmente la confianza que Dios le había dado fue por comida. Por comida no, porque ahorita dice: mira, ¿cómo que con comida? Ok, por una fruta, por algo que comieron. Entonces, cuando tú ves, fue algo que ellos comieron. Esta persona está vendiendo su primogenitura por algo que comió. Y es importante cuál es el plato que te están dando, cuál es esa fruta prohibida que te están dando, que tú estás permitiendo y que tú estás recibiendo y que tú estás deseando. Primero ese plato ante lo que cargas de parte de Dios. Ese plato representa a una mujer, ese plato representa un trabajo, ese plato representa dinero fácil, ese plato representa lo que te lleva al pecado, ese plato representa lo que te lleva a la desobediencia ante los ojos de Dios, ese plato te lleva a todo lo que te aparta a la voluntad de Dios. Entonces después no podemos venir a quejarnos, a decirle a Dios y a llorar y a patalear como le pasó a Esaú cuando se acerca a su papá a llevarle el plato que su papá le pidió, porque él quería recibir lo que ya hace rato él había vendido. Y así hay muchas personas quejándose y llorando y diciéndole a Dios: ¿por qué? Porque a mí, ¿qué pasó conmigo? ¿Dónde está mi llamado? ¿Dónde está mi propósito? Y hace rato que han vendido el propósito que Dios le dio. Dios no se puede esperar a sentarse, a esperar ni por ti ni por mí, a que nos dé la gana agarrar el llamado para obedecer a lo que Dios tiene rato diciéndonos que hagamos. Dios no va a poder a ponerse a esperar que nosotros hagamos lo que nos dé la gana, a comernos los platos que nos dan la gana de pecado,
para que nosotros cuando queramos y ahí nos acordemos, es que ahí digo, Señor, ¿qué hay que hacer? No, hace rato que Dios tiene un David cuando un Saúl no le quiere hacer caso. Cuando una reina, la reina Basti, no le hizo caso al rey, mandaron a llamar a una Esther. Y es cuando yo quiero resaltar lo que realmente muchas veces hemos malinterpretado la parte de la historia de Jacob, pero no hemos visto una madre que realmente dañó o quiso empujar para lograr alcanzar algo que no era de la manera correcta. Y yo quiero resaltar aquí porque aquí vamos a ver, por tanto fue llamado su nombre Don, y Jacob respondió, véndeme tu primogenitura. Vamos aquí en el 33. Y dijo Jacob, entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y el guisado de la lenteja. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Y así menospreció Esaú la primogenitura. Jacob sabía que ya él tenía lo que su hermano le había vendido. Y el otro dijo, ay no, ¿verdad? Si yo me voy a morir, ¿para qué? ¿Qué tanto? Ay, que se agarre eso. Y así hay muchas personas. Dios lo llama, le profetiza, le dice, vas a ir para las naciones, vas a levantar a tu generación de tu familia, tienes el llamado en esto, tienes el llamado en lo otro, te voy a bendecir de esta manera, esto, y le revela y le abre el libro de la vida completa por la cual estás aquí en la tierra. Y se da el lujo de desechar todo eso y decirle a Dios, ¿qué tanto, Señor? A la final yo me quiero ir contigo, bueno, déjame ir un ratico para el mundo, hago esto, hago lo otro, ay Señor, que lo agarre fulano, que lo agarre otra persona. Con sus actitudes y su comportamiento están desechando lo que Dios quiere que ellos agarren. Y después quieren estar llorando, porque otro Dios los está usando, porque Dios los está levantando, porque Dios está haciendo maravilla con otras personas. ¿Qué queremos nosotros el día de hoy? Si no le estamos dando importancia a lo que Dios nos está dando y a lo que Dios nos está presentando, que debemos de agarrar con más honor, con más valor y sobre todo con más respeto, porque Saúl no le importó lo que Dios le estaba dando. Cuídate el día de hoy de lo que Dios te está entregando. Una de las cosas que vemos aquí que realmente vuelvo y resalto y relato que realmente Jacob ya sabía que su hermano le había vendido lo que él cargaba de parte de Dios. Ya había una promesa desde el vientre de su madre. Ya su hermano se lo había vendido. ¿Y por qué él le dice a su mamá en ese momento que de esa manera no? Porque eso le iba a traer maldición. Si Jacob en ese momento hubiese sido el ladrón, como muchas veces lo hemos nombrado, ¿por qué él le dice a su mamá en ese momento y la busca de corregir? Si realmente él sabía que eso no lo iba a llevar al bien, si ya sabía que él portaba y él iba a alcanzar eso de una u otra forma, pero no de esa forma que su mamá lo estaba llevando. Y yo hoy no sé, pero yo no vengo a criticar ningún papá, ninguna mamá, pero lo que Dios me ha puesto en mi corazón. Revísate lo que tú estás haciendo como madre. Revísate cómo tú estás haciendo con tus hijos. Porque muchas veces es muy fácil que critiques a tu hija o a tu hijo. Incluso que te levantes contra ella o contra él. Pero no te has revisado tú cómo realmente tú lo criaste o la estás criando. ¿Qué fue lo que tú le diste de ejemplo? Entonces cuando yo leo esto, yo digo, Dios mío, ¿qué pasó aquí? Si él no quería hacerlo. Si él no quería. ¿Cuántas madres le reclaman a sus hijos y a Dios el día de hoy por la conducta y por el comportamiento? Dios, porque mi hijo es ladrón, Señor, porque mi hijo roba. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? Porque ese hijo mío es ladrón. ¿No será que tu hijo te ha visto robar? ¿O no será que ese hijo cuando te llevó un teléfono, cuando te llevó una moneda, tú desde un principio no le pusiste un parado? De decirle no lo hagas, porque hiciste esto, de corregirlo, se lo aplaudías.
En lugar de sentarte a aconsejarla o aconsejarlo, te reías de lo mal que estaba haciendo en ese momento tu hijo. ¿Cuántas madres hoy en día, en lugar de sentirse mal porque están dándole mal ejemplo a sus hijos? Hay madres que le dicen a sus hijos, no digan groserías, pero las groserías de ellas son más grandes que las de los niños. Y quieren decirle a un niño que no lo diga cuando ellas le están dando el ejemplo y cuando ellos son los que realmente le enseñan la grosería. Yo leía esto y yo decía, qué dolor que realmente Rebeca no fue sabia. Y eso quiero resaltarlo, porque nosotras como mujer, la palabra dice, la mujer sabia edifica su casa, pero la necia la destruye. Y literalmente cuando tú ves la historia de Jacob, después que él inmediatamente hace lo que su mamá le dijo, él obtiene la primogenitura de la manera incorrecta. Y vuelvo y resalto, nunca podemos nosotros tratar de empujar y de ayudar a Dios en algo que Él sabe cómo hacerlo. Ni robando, ni mintiendo, ni empujando, ni manipulando. Lo que es tuyo, es tuyo. Lo que es para ti, es para ti. Lo que Dios ya dijo que era para ti, es para ti. Pero nunca mintiendo, ni robando, ni manipulando, ni tratando de empujar nada. Y eso fue lo que hizo en ese momento Jacob, porque su mamá no fue sabia. Y una de las cosas que vemos aquí es que como que ella no tenía comunicación con su esposo para decirle, mi hijo tiene un llamado y Dios me reveló esto y me dijo esto, no se lo dé a este, dáselo a este. Y me hubiesen llegado a un acuerdo en ese instante porque realmente ya Dios le había hablado a ella. Para mí Rebeca no era una mujer tan sabia como lo resalta en la Biblia, porque si hubiese sido sabia, ella primero va ante su esposo a hablar, a comunicarse. La mujer sabia edifica su casa, la necia la destruye y hay muchas mujeres lamentándolo mucho hoy en día, quejándosele a Dios, llorándole a Dios, reclamándole a Dios, pero realmente no han sido sabias, han sido muy necias. Dice la palabra de Dios que después que él recibe eso y engaña a su papá, que su papá como que al momento no se comía el cuento, porque primero hizo la comida muy rápido, segundo cuando le dijo ven para palparte, para ver si es verdad, pero aunque tienes la voz como Jacob, de verdad estás velludo como Esaú. Él estaba en esa broma, pero como ya era anciano, no veía bien. Él, bueno, terminó dándole la bendición en ese momento a Jacob. Y una de las cosas que me resalta la Biblia es que él inmediatamente tiene que huir de su casa. Tuvo que dejar a su familia porque su hermano lo quería matar. Su hermano en ese momento se levanta inmediatamente contra su hermano. Esaú se levanta contra Jacob porque realmente estaba herido, estaba enojado, estaba mal, estaba en ese momento detestado porque su papá no le había dado y no lo había bendecido, lo que realmente ya él había perdido hace rato porque como que se le había olvidado. Y eso va para muchas personas que hace rato que han perdido cosas de parte de Dios y vienen ahorita a llorarle y a decirle a Dios dónde está mi llamado, por qué no me usa, por qué esto, por qué lo otro. Por eso es que yo siempre digo que hay oportunidades que Dios nos da y solamente una sola vez. Y lo digo por la oportunidad de la reina Basti y lo digo por la oportunidad que le dieron también a Saúl y la oportunidad que tuvo en ese momento Esaú de decidir de vender o de agarrar y no vender su primogenitura. Y entonces él se siente mal porque su papá había bendecido a Jacob. Y es que hace rato él ya había vendido eso también, no lo había valorado. Y es importante que tú veas el día de hoy, si tú estás valorando lo que Dios te entregó, lo que Dios te dice y lo que cargas de parte de Dios, mejor dicho. Cuando tú ves aquí que Jacob tuvo que huir, deja su tierra, deja su familia, dejar en ese momento a su mamá y a su papá por una madre que realmente literalmente le trajo maldición en lugar de bendición. Y podemos decir, bueno, también el llamado era parte del propósito para que él madurara, sí, es verdad. Pero
no fue como José, porque José realmente fueron sus hermanos quienes lo vendieron. José en ese momento no decidió hacerle nada a sus hermanos. O sea, fue algo que ya sus hermanos le estaban haciendo. Pero aquí vemos que fue una mamá que no pensó la consecuencia de su hijo. ¿Tú crees que como madre no pensaría si yo hago esto? No fue sabia. Porque ella diría, si yo hago esto, ¿qué consecuencia va a traer a mi hijo? E inmediatamente diría en ese instante, donde cuando ya pasó todo, que él tuvo que huir y le dijo, vete para la casa de mi hermano. Sí, es muy fácil, pero ahora este hombre tenía que vivir arrimado por una madre que realmente no fue sabia. Ahora este hombre tenía que huir en medio camino, en un desierto, en medio de un corre-corre, dormir por un momento que en su cabeza era una piedra, por una madre que lo empujó a la maldición. Qué fuerte es que realmente nosotros, en lugar de alcanzar una bendición, alcancemos una maldición por no ser sabios, por no ser prudentes y por no discernir en ese momento cómo hacer las cosas. Una decisión siempre te lleva a la bendición o a la maldición. Siempre resalto. Porque si tú agarras una decisión con Dios y Él va delante de ti, eso es de bendición. Pero si tú agarras una decisión que realmente eres sabio en tu propia opinión, te lleva a la maldición. Y para mí Rebeca no fue sabia. Para mí Rebeca en ese momento no estaba dirigida por Dios, porque las herramientas y las actitudes fueron lo que le dijo su hijo. Esto me va a llevar una maldición en lugar de una bendición. Si todo lo que Dios nos entrega a nosotros es de bendición, si todo lo que Dios tiene para nuestra vida es de grandes cosas y de grandes bendiciones que son difíciles de alcanzarlas, sí, pero nunca nos llevará a la maldición, sino a bendecirnos a pesar de lo difícil de lo que pueda hacer. Y vemos aquí la manera de uno escudriñar la palabra y resaltar que no fue que él realmente quiso robárselo, que no fue que él realmente quiso tomar esa decisión, sino que hubo alguien que realmente lo llevó a eso. Y vuelvo a resaltar y a traer a Jonatán. Jonatán muere es por seguir a su papá, que ya no tenía ni la presencia de Dios. Y vemos aquí a Jacob pasando cosas en ese instante, por seguir la voz de una madre que no fue direccionada por la presencia de Dios, del Espíritu Santo. Porque realmente si hubiese sido más sabia, yo creo que esto no le hubiese traído tanto conflicto a Jacob en la casa de Labán. Y yo quiero resaltar el día de hoy porque definitivamente nosotros necesitamos el día de hoy, ante todo, preferir a Dios. Ante todo, buscar a Dios, el reino de Dios y su justicia. Y por encima de cualquier otra persona, primero tiene que estar Dios. Y pedirle a Dios dirección para todo. Porque si nuestros padres realmente no están llenos de la presencia de Dios, pueden ser piedra de tropiezo para nosotros. Y no nada más nuestros padres, también una amiga, un hermano, una tía, cualquier vecina, cualquier persona que no tenga la presencia del Espíritu Santo, nos puede llevar a la maldición, porque no va a estar direccionándonos por la sabiduría de Dios, sino por la sabiduría de su propia opinión y su propia sabiduría humana. Yo no estoy diciendo que nosotros no respetemos a nuestros padres, nosotros tenemos que valorarlos y honrarlos, aún ayudarlos. Nosotros tenemos que amar a nuestros padres, pero hay cosas que tienen que ser entre tú y Dios. Hay cosas que tenemos que decirle al Señor: confírmame, háblame, direccióname, tú, Señor. Porque si no,
van a haber personas que nos pueden llevar a la maldición en lugar de la bendición. Sí, alcanzó lo que tenía que alcanzar, pero no tenía que echarse de enemigo a su hermano. No tenía que traer división en una casa. Ahí es donde yo digo, entonces, ¿por qué si ella fue sabia, por qué trajo división en su casa? ¿Por qué trajo maldición para su propia casa? ¿Cuántas personas están como Rebeca, trayendo maldición en su propio hogar, en su propia casa? ¿Cuántas mujeres o hombres también estarán actuando como Rebeca y en lugar de restaurar sus hogares, están trayendo es maldición, trayendo contienda, problemas, división entre hijos, porque realmente hay preferencia, porque realmente hay rivalidad, porque hay siempre una cizaña, hay siempre una preferencia? ¿Tú crees que si Rebeca y Isaac hubiesen estado en un solo sentir y no hubiesen estado en ese que tú quieres más a Jacob que yo quiero más a Isaac, a Esaú, que tú quieres más a Isaac, tú quieres más a Esaú y yo quiero más a Jacob? Si no hubiese en ese momento esa rivalidad o esa división, ¿tú crees que realmente si ellos hubiesen estado unidos como pareja y no hubiese estado esa división ahí, Jacob no hubiese alcanzado su primogenitura de una manera diferente? Hubiesen llevado a Esaú a reflexionar, hubiesen llevado a Esaú a decirle, tú entregaste tu primogenitura, hazte entender en este momento de entregar lo que ya tú vendiste, tú sabes, hijo, que tú lo vendiste, entrégale eso a tu hermano. Pero vemos aquí que había un padre y una mujer como madre que no se entendían, que no se escuchaban, que no había comunicación. El día de hoy yo estoy llamada en este momento a exhortar a muchas parejas de parte de Dios y a decirle que ustedes no tienen por qué tener preferencia con sus hijos. Eso es peligrosísimo. Cuando tú ves en la Biblia muchas personas que tuvieron preferencia con hijos, siempre los hijos tuvieron que pagar las consecuencias. Como por ejemplo, vemos que Jacob comete el mismo error. Él tenía preferencia con José. Él quería, amaba más a José. Y sus hermanos lo envidiaban. Vemos en la vida de David, era como el negrito de la familia, como que ni se acordaron cuando lo iban a ungir. Al que estaban buscando ni siquiera se acordaban de él. Estaban en el monte trabajando. Y vemos que cuando él vaya a pelear con Goliat, uno de sus hermanos le empieza a llamar arrogante, le empieza a decir cosas, como que el corazón de su hermano no estaba bien con el de David. Entonces hay cosas que nosotros deberíamos de levantarnos el día de hoy, autoanalizar y acomodar lo que tienen sus matrimonios, lo que ya tienen hijos, las que ya son madres, las que ya han podido lograr de encontrar ese matrimonio, esa relación, esas cosas que Dios le ha entregado en sus casas como mujeres de familia, hombres de hogar. Levántense a pedirle ayuda a Dios, no sean sabios en su propia opinión. ¿Cómo estás tratando a tu hijo hoy que mañana te puedes arrepentir? Porque puedes ver un hijo violento pegándole a una mujer, porque después te puedas arrepentir y decirle, Dios mío, ¿por qué mi hijo le pega a esa mujer de esa manera? Si un día te vio a ti pegándole a su mamá, si un día te vio a ti maltratándole y pegándole hasta decir ya no más a él. Tengo hasta ganas de llorar porque siento que el Espíritu Santo está hablando aquí a familias, a matrimonios que realmente están muy mal y después quieren venir a reclamarle a Dios y a decirle a Dios, ¿por qué mi familia está así? ¿Por qué mi Señor?
porque yo, porque lo otro. ¿Por qué quejarnos de la presencia de Dios cuando somos nosotros los que realmente no hemos querido dejarnos ayudar de parte de Dios? ¿Cuántos niños hoy en día están sufriendo porque sus padres los maltratan, los pegan? Y después ven a los niños en los colegios pegándole a otros niños y le dicen, ¿por qué tú haces eso? ¿Por qué tú no te portas bien? Porque tú no te acuerdas cuando las veces que lo maltratas, le pegas. Y después le quieres exigir al niño que no sea violento. Dios mío, necesitamos sabiduría. Necesitamos entender y aterrizar qué estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuántas madres no prestan atención qué está haciendo su hijo, su hija? Le dan tanta libertad y después el hijo le sale con unas cosas y después llora y le dice, adiós, ¿por qué mi hijo es así? No quisiera que mi hijo sea así. Y la culpa fue ella porque realmente fue totalmente antiparabólica a las acciones de su hija o de su hijo. Siento que Dios el día de hoy está hablando mucho a familias, a matrimonios. Y de verdad, si Dios me puso esto en mi corazón es porque esta palabra va a llevar a reflexionar a todo aquel que escuche esta palabra, a todo aquel que agarre este mensaje. Si no tienes hija o no tienes hijo, no importa, porque yo tampoco, pero también soy hija. Y nosotros como hijos también tenemos que reflexionar y sentarnos y aterrizar. Aquí nadie es perfecto. Aquí todos somos imperfectos, pero podemos pedirle a ese Dios que nos ayude en medio de esas imperfecciones. El día de hoy es un tiempo para reflexionar y pedirle a Dios que nos ayude a dar lo mejor para Él y para nuestra familia. Te bendigo, y si eres mamá o eres papá, le digo a Dios en este momento que te ayude a ser sabia y que te dirija y que a pesar de las veces que te hayas equivocado, Dios el día de hoy puede ayudarte a que crezcas como madre y como padre, porque nadie te ha dado un manual para ayudar a crecer a tus hijos y para criarlos de una manera que Dios desea. Pero hoy es el tiempo de decirle a Dios, tú me puedes ayudar y yo creo que puedo ser mejor padre o mejor madre. Te bendigo, que la paz de Dios te acompañe en todo tiempo y en todo momento.